puta madre! ¡Puta madre, ya me la gané! ¡Así no! El primer indicio no fue una explosión ni una llamada de auxilio. Fue un silencio extraño en una franja de la frontera donde nunca hay silencio. Eran las 5:12 de la mañana cuando 20 camionetas blindadas, cargadas con hombres armados hasta los dientes, dejaron de avanzar al mismo tiempo. 20 trocas monstruo, construidas para intimidar, cruzar desiertos y burlar retenes, quedaron inmóviles en una línea irregular sobre un camino de terracería al norte del río Bravo. Nadie disparó primero. Nadie gritó. Simplemente, el movimiento se detuvo. Y cuando eso ocurre en territorio caliente, lo que sigue nunca es bueno. Ese martes 14 de enero, quedará marcado como el día en que Estados Unidos demostró que ya no solo observa, sino que sabe exactamente dónde están, cuando se mueven y con quién viajan los capos mexicanos cuando creen que nadie los ve. No fue un accidente ni una casualidad. Fue una operación quirúrgica ejecutada con información precisa, tiempos calculados y una lectura perfecta del terreno. Si tú también pensaste que esto era imposible sin filtraciones internas, quédate, porque más adelante todo va a empezar a encajar. Para entender cómo se llegó a la destrucción simultánea de 20 vehículos de alto valor criminal, hay que mirar el mapa con otros ojos. No hablamos de un cruce urbano ni de un puente internacional vigilado. Hablamos de una franja seca entre el sur de Texas y el noreste de Tamaulipas, a la altura de los alrededores de Roma, Texas, y Miguel Alemán, un corredor históricamente usado para trasiego de personas, armas y efectivo. Caminos paralelos al río, brechas abiertas entre matorrales, rutas que cambian cada semana y que solo conocen quienes viven del contrabando. Ahí, donde el polvo se mete en los pulmones y la señal del celular desaparece, los capós se sienten intocables. La columna avanzaba desde territorio mexicano hacia puntos de resguardo temporal del lado estadounidense. No era una caravana improvisada. Eran 20 unidades Ford Super Duty, Chevrolet Silverado y Ram Heavy Duty, modificadas con placas de acero balístico, cristales reforzados, torretas cerradas y compartimentos ocultos. Cada una con un costo estimado entre $60,000 y $90,000. Haz la cuenta mental mientras avanzamos, porque el golpe financiero va a ser clave más adelante. La inteligencia estadounidense ya los tenía ubicados desde días antes. No por una llamada anónima ni por un soplo desesperado, sino por acumulación de señales. Drones de vigilancia de largo alcance detectaron patrones térmicos anómalos en ranchos aparentemente abandonados. Sensores terrestres captaron vibraciones repetidas de motores pesados encendiéndose de madrugada. Satélites comerciales mostraron movimiento constante de vehículos entrando y saliendo de la misma zona sin actividad agrícola visible. Cuando cruzas esos datos con intercepciones electrónicas y seguimiento financiero previo, la historia se empieza a escribir sola. El error del cártel fue creer que por no cruzar un puente oficial no estaban cruzando una frontera vigilada. Pero hoy la frontera no es una línea, es una red invisible. El convoy salió en la madrugada del lunes 13, con la idea de moverse en ventanas de tiempo cortas, descansar en puntos seguros y dispersarse antes del amanecer. No contaban con que cada uno de esos movimientos ya estaba cronometrado. Las fuerzas estadounidenses no eligieron enfrentarlos en zona urbana ni interceptarlos en carretera abierta. Eligieron el terreno que más les convenía. Un tramo de aproximadamente 2 kilómetros de camino angosto, flanqueado por vegetación baja y suelo blando fuera de la huella principal. Un cuello de botella natural donde vehículos pesados no pueden maniobrar ni dispersarse con rapidez. Ahí, donde la fuerza bruta se vuelve torpeza. Horas antes de que el convoy llegara, equipos tácticos ya estaban desplegados. No visibles, no ruidosos, no apurados. Observadores avanzados, sistemas de vigilancia pasiva, operadores esperando con la paciencia que solo da el entrenamiento real. Nadie se movió cuando la vanguardia pasó. Nadie reaccionó cuando el grueso de la columna entró. El objetivo no era asustar, era encerrar. Cuando el último vehículo cruzó el punto marcado, el tiempo empezó a correr hacia atrás. No hubo advertencia verbal. No hubo luces. La señal fue técnica y definitiva. Explosiones dirigidas inutilizaron el primer y el último vehículo casi al mismo tiempo. No los destruyeron por completo. Los inmovilizaron. Suspensiones rotas, motores dañados, ejes bloqueados. En segundos, 20 trocas quedaron atrapadas, sin avance ni retroceso, una detrás de otra, como piezas de dominó que ya no caen, pero tampoco se levantan.
En ese instante, el pánico empezó a filtrarse dentro de las cabinas. Radios encendidas al mismo tiempo. Voces superpuestas. Preguntas sin respuesta. ¿Qué pasó? ¿Quién disparó? ¿Dónde están? Y entonces comenzó el desmantelamiento. Desde posiciones elevadas y ocultas, los tiradores comenzaron a disparar con precisión quirúrgica. No era fuego indiscriminado. Cada disparo tenía un objetivo específico: radiadores, bloques de motor, sistemas de dirección, puntos de soldadura del blindaje artesanal. El acero grueso no sirve de nada cuando sabes exactamente dónde golpear. Uno por uno, los motores murieron. El sonido grave del diésel se apagó y fue reemplazado por vapor, humo y el olor metálico de la derrota. Los ocupantes intentaron responder, pero no sabían hacia dónde. Disparar a ciegas solo gasta munición. Algunos intentaron salir. Otros se quedaron dentro, creyendo que el acero los protegería. No entendieron que el blindaje, en ese escenario, era una trampa. El calor comenzó a subir. Los impactos continuos deformaban las placas. Los cristales se astillaban. Cada intento de asomar un arma era respondido con fuego letal. Si hasta aquí te estás preguntando cómo es posible que nadie haya logrado escapar, guárdate esa pregunta, porque la respuesta está en lo que no se ve. Mientras el ataque frontal ocurría, equipos de contención cerraban cualquier vía lateral. No había monte libre. No había huida posible. El perímetro estaba sellado. En menos de 6 minutos, 20 vehículos quedaron completamente inutilizados. Algunos incendiados. Otros perforados hasta quedar inservibles. Los operadores, entrenados para intimidar pueblos y retenes municipales, se enfrentaron a una fuerza que no improvisa. La comunicación interna del grupo se volvió un caos. Frases cortadas. Gritos. Peticiones de apoyo que nunca llegaron. Si tú también pensaste que esto sonaba a ejecución militar más que enfrentamiento, déjamelo en los comentarios. Cuando cesó el fuego, el silencio fue pesado. Solo se escuchaban pequeños estallidos de metal caliente enfriándose y el crujir de la vegetación movida por el viento. Los equipos avanzaron con cautela. Revisión vehículo por vehículo. Aseguramiento. Confirmación. Ninguna baja del lado estadounidense. El resultado era contundente. Al inspeccionar las trocas, el alcance del golpe se volvió evidente. Fusiles de asalto, municiones por miles, chalecos tácticos, radios encriptados, equipo de visión nocturna. Todo asegurado. Pero más allá del arsenal, lo verdaderamente importante era lo que esas 20 unidades representaban. No eran simples camionetas. Era la columna logística de varios capós de segundo y tercer nivel, operadores clave de plazas fronterizas. Pongamos números claros sobre la mesa. Cada vehículo, con modificaciones, blindaje, armamento y mano de obra especializada, tenía un valor aproximado de $75,000. Multiplica eso por 20. Estamos hablando de una pérdida directa cercana al $1,500,000 solo en parque vehicular, sin contar armas, equipo ni personal entrenado. Reemplazar eso no es rápido ni barato. Pero el golpe no termina ahí. Esas trocas no iban de paseo. Se dirigían a reforzar rutas de cruce, mover cargamentos y disputar control territorial. Al perderlas, las operaciones se frenan, las plazas quedan expuestas y los rivales huelen sangre. Si no te esperabas que una sola acción tuviera tantas consecuencias en cadena, dale like, porque esto se pone más interesante. Las repercusiones se sintieron de inmediato en el lado mexicano. Menos movimiento en brechas. Comunicaciones en silencio. Reuniones canceladas. Cuando un grupo pierde 20 vehículos en una sola madrugada, la confianza interna se rompe. Nadie quiere ser el siguiente en subirse a una troca sabiendo que el enemigo ve desde el cielo. Desde el lado estadounidense, el mensaje fue claro y sin discursos. No hubo conferencia grandilocuente ni desfile de vehículos incautados. Solo confirmaciones oficiales discretas y filtraciones controladas. Lo suficiente para que los involucrados entendieran. Los traen ubicados. No por nombre, sino por patrón, por red, por movimiento. Este tipo de operaciones no se improvisan. Requieren coordinación binacional, intercambio de inteligencia y, sobre todo, paciencia. Saber esperar el momento exacto. Dejar que el convoy se sienta seguro. Permitir que avance lo suficiente.
Cerrar la trampa cuando ya no hay salida. Es una lección que se repite en la historia, pero que muchos criminales siguen ignorando. La población de las zonas cercanas, acostumbrada a ver pasar estos monstruos de acero levantando polvo y miedo, recibió la noticia con una mezcla de alivio y cautela. 20 trocas menos significan menos retenes ilegales, menos balaceras improvisadas, menos noches sin dormir. No es el fin del problema, pero sí una bocanada de aire. Si conoces a alguien que vive cerca de la frontera y entiende lo que significa escuchar motores de madrugada, comparte este video con esa persona. Estas historias no siempre llegan completas. El análisis táctico deja varias conclusiones claras. La primera, que la vigilancia tecnológica ha superado la movilidad criminal. La segunda, que el blindaje artesanal ya no garantiza supervivencia. Y la tercera, quizá la más importante, que la arrogancia sigue siendo el mayor enemigo de estos grupos. Creer que el territorio controlado es territorio seguro fue su error fatal. En los días siguientes, se esperan operativos secundarios, talleres de blindaje localizados, cuentas congeladas, rutas intervenidas, porque destruir el convoy es solo el principio. El verdadero objetivo es cortar la cadena completa. Para los grupos criminales, el golpe es doble. Pierden recursos y pierden narrativa. La imagen de poder se resquebraja cuando 20 de sus mejores trocas terminan humeando sin haber disparado un solo tiro efectivo. El miedo cambia de bando. La caída de esas 20 trocas no fue un hecho aislado ni un golpe de suerte. Fue el síntoma visible de algo mucho más profundo que se viene gestando desde hace meses en la frontera. Mientras los restos de metal seguían humeando bajo el sol texano, en oficinas sin ventanas y centros de análisis a cientos de kilómetros de ahí, ya se estaba evaluando el siguiente paso. Porque cuando una operación sale tan limpia, tan exacta, lo lógico no es celebrar, sino explotar la ventaja antes de que el enemigo logre recomponerse. Las horas posteriores al operativo fueron de silencio absoluto del lado criminal. Ningún comunicado, ningún video, ningún intento inmediato de propaganda. Eso, en ese mundo, es mala señal. Cuando un grupo poderoso sufre una pérdida menor, responde rápido para aparentar control. Cuando la pérdida es estratégica, lo primero que llega es el miedo a hablar. Nadie quiere ser el que confirme la magnitud del desastre. Nadie quiere quedar marcado como el responsable de haber llevado a la gente directo a la emboscada. Y es que ahí aparece la pregunta que nadie quiere formular en voz alta, pero que todos se hacen en privado. ¿Cómo sabían exactamente por dónde iban a pasar? No se trató de una predicción general ni de una corazonada. La precisión con la que se eligió el punto de bloqueo indica conocimiento previo de ruta, horario y composición del convoy. Eso reduce drásticamente las posibilidades. O hubo vigilancia tecnológica constante durante días, o alguien habló desde adentro. O las dos cosas. En el mundo del crimen organizado, esa duda es veneno. Empieza a filtrarse en las conversaciones, en las miradas, en las decisiones pequeñas. ¿Quién eligió la brecha? ¿Quién confirmó que era segura? ¿Quién dio la orden de salir ese día y a esa hora? Cada respuesta incompleta genera desconfianza. Cada silencio pesa más que una confesión. Y cuando la paranoia se instala, la estructura empieza a crujir desde dentro. Mientras tanto, del lado mexicano, las consecuencias no tardaron en sentirse. En municipios fronterizos donde esas trocas solían circular como si fueran dueñas del camino, la presencia armada disminuyó de golpe. Menos patrullajes ilegales, menos retenes improvisados, menos camionetas con música a todo volumen marcando territorio. No porque el problema se haya resuelto, sino porque nadie quiere moverse mientras no entiendan que salió mal. Ese repliegue, aunque temporal, cambia la dinámica en tierra. Los analistas coinciden en que el verdadero valor de esta operación no está solo en las trocas destruidas, sino en la información recuperada. Cada radio, cada teléfono, cada dispositivo electrónico incautado es una puerta a mapas de contactos, rutas alternas, nombres, apodos, frecuencias y horarios. Es inteligencia viva. Y esa inteligencia, una vez procesada, se traduce en nuevas listas, nuevos objetivos y nuevas ventanas de oportunidad. Por eso, en los días siguientes, comenzaron a registrarse movimientos extraños del otro lado de la frontera. Cambios repentinos de escoltas, capós que dejaron de aparecer en ciertos puntos, reuniones canceladas a última hora. Cuando alguien pierde su columna logística, pierde movilidad. Y cuando pierde movilidad, pierde poder.
Dale like si no te esperabas que una sola madrugada pudiera generar este efecto dominó. Otro punto clave es el mensaje implícito que se envía a los niveles medios del crimen. No a los jefes que viven escondidos, sino a los operadores, choferes y escoltas que son los que realmente se suben a las trocas. Ellos son los que ven los restos, los que escuchan los audios, los que entienden que el blindaje ya no garantiza nada. Cuando ese miedo se instala, la lealtad se vuelve frágil. Empiezan las deserciones silenciosas, las excusas, las negativas a salir en ciertos turnos. Y eso tiene un impacto directo en la capacidad operativa. No basta con tener dinero si no hay quien quiera manejar el vehículo. Desde el punto de vista binacional, el golpe también manda una señal clara. La frontera ya no es solo un espacio de contención migratoria o de vigilancia aduanera. Es un frente activo donde la inteligencia compartida define quién se mueve y quién cae. La cooperación, muchas veces criticada o minimizada, demuestra aquí su forma más cruda. Cuando se alinean intereses, el resultado es inmediato. No es casualidad que este operativo ocurra en un momento de alta presión política y mediática. Estados Unidos necesita demostrar control. México necesita resultados. Y los grupos criminales quedan atrapados en medio, sin margen de error. Cada movimiento ahora es observado, analizado y archivado. Para las comunidades que viven de ese lado de la frontera, la noticia se comenta en voz baja. Nadie festeja abiertamente, pero muchos respiran un poco más tranquilos. 20 trocas menos significan 20 posibles enfrentamientos menos en carreteras rurales, 20 convoys menos atravesando pueblos como si fueran zonas de guerra. No es la solución definitiva, pero sí una diferencia tangible. Si tú vives o has vivido cerca de estas rutas y sabes lo que se siente escuchar motores a las 3 de la mañana, cuéntamelo en los comentarios. Esa experiencia no sale en los reportes oficiales. Con el paso de los días, empiezan a filtrarse versiones internas. Que el convoy iba cargado de armas nuevas. Que se dirigía a reforzar una plaza en disputa. Que había operadores de alto nivel viajando en 2 de las unidades. Nada confirmado oficialmente, pero suficiente para entender por qué el golpe dolió tanto. No solo perdieron vehículos, perdieron un plan completo. Y cuando un plan se cae de esa forma, el tiempo juega en contra. Cada día que pasa sin recuperar capacidad es un día que los rivales aprovechan. El crimen organizado no funciona en vacío. Siempre hay alguien esperando que el otro tropiece. Lo que ocurrió en esa brecha no fue una casualidad ni un exceso de fuerza. Fue la aplicación fría de una lógica que rara vez se explica con claridad. Cuando una amenaza se vuelve paramilitar, la respuesta deja de ser simbólica. No se negocia con columnas armadas. Se neutralizan. Esa es la lección que deja esta historia. No importa cuántas trocas blindes, cuántos hombres armes o cuántos caminos creas conocer. Si te mueves lo suficiente, dejas rastro. Y cuando ese rastro se sigue con paciencia y tecnología, el desenlace es inevitable. Después de ese repliegue inicial vino algo aún más silencioso y, para muchos, más inquietante, la reconfiguración interna. Cuando una organización pierde una columna logística completa, no solo pierde músculo, pierde confianza en su propia inteligencia. Las reuniones se vuelven más cortas, los teléfonos cambian de mano, las rutas seguras dejan de serlo de un día para otro. Nadie quiere cargar con la culpa de haber dado una coordenada equivocada. Nadie quiere ser el siguiente nombre en una libreta que ya no controlan. En los ranchos donde antes entraban y salían trocas a cualquier hora, las luces se apagaron temprano. Los generadores dejaron de rugir por las noches. Los vigilantes, acostumbrados a turnos largos y ruidosos, empezaron a trabajar en silencio, mirando más al cielo que al camino. Porque esa es otra consecuencia directa de lo ocurrido, la sensación permanente de ser observados. No importa si hay drones encima o no. Cuando una operación cae con esa precisión, el miedo se instala como si siempre hubiera ojos mirando. Mientras tanto, los analistas comenzaron a unir puntos. 20 vehículos destruidos no solo indican capacidad de fuego, indican lectura completa del patrón criminal. Horarios, puntos de descanso, velocidad promedio, reacción esperada. Todo eso estaba previsto. Eso significa que el seguimiento no fue de horas, sino de semanas. Cada encendido de motor, cada desvío, cada parada quedó registrada en algún lugar. Y cuando se acumula suficiente información, la decisión ya no es si actuar, sino cuándo.
En ese cuando está la diferencia entre un enfrentamiento caótico y una neutralización total. Elegir el momento correcto implica dejar que el objetivo se sienta cómodo, que confíe, que baje la guardia. Dejarlo avanzar lo suficiente para que no tenga salida. Esa paciencia es la que más desespera a los grupos criminales, porque no se puede comprar ni intimidar. Del lado financiero, el golpe empezó a sentirse en cascada. Talleres de blindaje improvisados se quedaron sin pedidos. Proveedores de acero y vidrio balístico vieron cancelaciones repentinas. Mecánicos especializados dejaron de recibir llamadas. Todo un microecosistema criminal se frena cuando el producto final queda reducido a chatarra. Y cuando ese flujo de dinero se corta, surgen las disputas internas. ¿Quién absorbe la pérdida? ¿Quién responde ante los jefes? ¿Quién paga el error?